Queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cómo están? Es un placer y un gusto volver a saludar a cada uno de ustedes. Estamos ya en el segundo trimestre de eh, este segundo año para ustedes. Es una bendición que Dios nos está dando el poder llegar a este punto. Y bueno, para mí es un placer y un honor poder seguir siendo parte de todo este hermoso equipo, de toda esta comunidad estudiantil que somos del seminario. Bendito sea el Señor por ello. Bueno, ofrezco una disculpa por no haber hecho la presentación oficial el primer día de esta cursada. Como saben, me encontraba en el país de Colombia y bueno, ya estaba en el regreso, así que me fue imposible, pero créanme que cuando nosotros empezamos a tocar, a indagar y a escarbar lo que es el Antiguo Testamento en los libros históricos, encontramos una riqueza espiritual como ustedes no tienen una idea. Una riqueza que se aplica a nuestra realidad, que se aplica a nuestra vida y que se aplica a todo lo que somos. Así que bueno, bienvenidos a su clase de libros históricos, esta sección que según el canon alejandrino viene después del Pentateuco, ¿no? Espero que sea de gran bendición para ustedes. Esta literatura es abundante en historias, en reflexiones teológicas, reflexiones morales, reflexiones espirituales, que siguen siendo aplicables para nuestro el día a día, ¿no? Donde nosotros vivimos. Así que bueno, antes de presentar al profesor de manera oficial, vamos a orar para presentar esta cursada en las manos del Señor y que Dios nos dé sabiduría. Les invito a inclinar su rostro. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza y sobre todo, Señor, pedimos la guía de tu Espíritu Santo para poder aprender más de tu palabra. Bendice, Señor, a todos los alumnos, danos entendimiento, abre nuestro corazón, pero también te pedimos por nuestro profesor, que tú, Señor, lo guíes, lo bendigas, lo satures de tu Santo Espíritu y que el Señor sea el instrumento por el cual nuestros ojos se abran ante las verdades espirituales de esta sección de tu palabra. Señor, ponemos esta cursada en tus manos, dándote gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de dejarlos ya, no sé si el profesor se presentó en la clase anterior, no he visto la grabación, pero si lo hizo o no lo hizo, lo único que puedo decir, hermanos, es que me siento muy honrado, muy bendecido, no solo por contar con su amistad y con su hermandad. El seminario nos unió, el seminario nos bendijo con una hermosa amistad. Eh, pero más que eso, me siento profundamente orgulloso de que él sea un egresado más de nuestro seminario y que ahora él esté siendo de instrumento para bendecir a ustedes y a las siguientes generaciones. Gracias, Mario querido, por esto, porque sé que también sentís que parte del corazón de Dios, que sentís que este proyecto es muy valioso para la vida de las personas, de los hermanos, alumnos, como lo fue para vos. Y la verdad que me siento muy honrado y muy feliz de que ahora estés ejerciendo este ministerio de la enseñanza. Bueno, Mario está casado con Miki, ¿verdad? Una gran mujer, un pilar fundamental para la vida de Mario, una linda pareja, que Dios les ha concedido dos hermosos hijos, maravillosos ellos, Facu y Guillermo, ¿no es cierto? Y bueno, Dios ha sido bueno con ellos. Bueno, en la iglesia, Mario ahora está encargado del área nacional de publicaciones como su director. Eh, es un área fundamental para la iglesia que está iniciando y que, bueno, Mario está siendo el constructor de todo esto. También es un siervo del Señor, es un consagrado. Él fue nombrado diácono de la iglesia, después va a ser nombrado anciano, aunque ya parece, ¿verdad? Aunque ya tiene toda la pinta de anciano,
pero algún día llegará a la ancianidad eclesial y bueno, confiamos que algún día sea un pastor de la iglesia, ¿verdad? Así que vamos a echarle porras todos acá, le vamos a hacer la hinchada para que algún día lo sea. Sus compañeros de clase, cuando él era estudiante, le hinchaban porque él, para que fuera diácono, y miren, se cumplió. Bueno, ahora sus alumnos le tienen que hinchar para que sea pastor. Y bueno, dentro de su trabajo secular, Mario, con mucha honestidad, con mucha integridad, que yo admiro y respeto mucho de él es juez de paz en la comunidad donde él se desarrolla, en la bella, hermosa y maravillosa aldea de Ameguino, como juez de paz ya hace algunos años. Y la verdad, mucha gente le respeta, le reconoce y es un hermano muy querido y muy admirado en la iglesia también. Así que, bueno, no le echo más flores porque si no va a estar ancho como nariz de vaca o como mi nariz. Así que no le voy a echar más flores y solamente decirte, Mario, muchas gracias. Gracias, amigo querido, por esto que sé que sos parte, porque vos has estado ahí detrás de mí para apoyarme y alentarme, porque has sido mi puntal y porque has sido una persona muy importante para mi vida y consecuentemente para el seminario. Así que muchas gracias, deseo que Dios te bendiga. No seas tan malo como el que te dio clase en esta materia. Sé bonito porque Tati y Lina y los demás se lo merecen. Así que vos andate con cuidado nomás, ¿eh? Bueno, amigo querido, los dejo con la clase. Disfruten la cursada. Háganle todas las preguntas que puedan a mi amigo, ya sea en clase en vivo o por WhatsApp. Mándele, No, ya les pedí bombardeen que no. con todas las preguntas habidas y por haber, para que sienta lo que yo sentí cuando él me hacía un montón de preguntas. Así que y si a ustedes no tienen ninguna pregunta, avísenme y yo les mando la pregunta y ustedes se la hacen igual. Bueno, gente hermosa. Dios les bendiga, Mario. Te mando un abrazote, amigo. Feliz y bendecida cursada. Chao. La verdad que no sé si dar las gracias por la presentación o no, porque ya me dijo anciano y demás, así que bueno, pero igualmente gracias amigo por la presentación. Bueno, vamos a ver un poco dónde nos quedamos en la clase anterior. Ya habíamos visto prácticamente todos los aspectos introductorios que, que teníamos, nos faltaba unos puntos finales nomás ahí para ver, que eran vamos, los cuatro bloques que empezamos a ver, que eran eh, que era el primer bloque lo habíamos visto, que era la restauración, ¿no es cierto? Era la colección de libros que fue escrita durante los siglos 5 y 4 en ese periodo entre el siglo 5 y 4 antes de Cristo. Está inspirada básicamente en un tipo de teología sacerdotal, ¿no es cierto? Habíamos visto, escrita para fundamentar la autoridad, teología y vida de la comunidad sacerdotal del templo, centrada en Jerusalén como principio de identidad del judaísmo. Esta historia consta de cuatro libros que eran Esdras, Nehemías, que narran la vuelta del exilio y la constitución de la comunidad cultica de Jerusalén, y primera y segunda crónica que representan la historia anterior.
Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes desde la perspectiva del Templo de Jerusalén y su culto. Eh, la segunda, historia en forma de novela, componen esta historia algunos escritos de los siglos eh, 4 y 2 antes de Cristo, recogen de forma idealizada acontecimientos y personajes de la historia de la liberación judía. Algunos, Esther y Ruth, forman parte de la Biblia hebrea, compartiendo propuestas de la identidad nacional del pueblo. Otros libros deuterocanónicos como Tobías y Judith forman solo parte de la Biblia de los 70. Hasta ahí habíamos visto más o menos en la clase anterior, ¿no es cierto? Y nos quedaba ver acá el final, ¿no? La historia final del, del judaísmo y helenismo. En este contexto ahí que podemos ver, ¿no? Se sitúan dos libros de la Biblia de los 70 y son primera y segunda de Macabeos, que son libros que no están en que no están en nuestro canon, ¿no? Pero que sí son dos libros que para nosotros por ahí leerlos también nos ayudan a comprender esa parte que por ahí eh, no entendemos de la historia, ¿no? Del fin por ahí de la historia de Esdras y Nehemías, ¿no es cierto? En ese periodo donde nos quedamos más o menos ahí en la historia hasta que arranca la historia del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Estos dos libros nos ayudan mucho en ese sentido. Es una lectura por ahí, como lo consideramos nosotros, que no es parte de nuestro canon, que pero que como ayuda literaria es muy importante y muy interesante también. Incluso yo antes de haber eh, eh, me inscrito en el seminario, ¿no es cierto? Eran dos libros que los conocía de nombre, pero nunca los había por ahí leído, por por ese preconcepto que por ahí nosotros tenemos que como que no está en nuestra Biblia, eh, deja de ser, ¿no es cierto?, una literatura que nos puede nutrir. Lo que sí tenemos que tener, evidentemente, ¿no es cierto?, cuidado de saber que son libros que no están en nuestro canon, que no los consideramos inspirados por Dios, pero sí lo podemos considerar como unos libros muy interesantes de, de literatura histórica, por así decirlo, y ya que estamos dentro de este combo de libros históricos y donde vamos a ver parte de la historia del pueblo de Israel, esa parte también de la lectura de estos libros nos, nos serviría mucho, ¿no es cierto?, tratar de leerlos desde ese ángulo más histórico, sabiendo que no son libros, ¿no es cierto?, inspirados por Dios. Eh, estos libros interpretan de distintas formas el alzamiento, ¿no es cierto?, de los macabeos contra la política helenista, de algunos sacerdotes de Jerusalén y de los reyes ciro-helenistas. Por eso, como les decía, son dos libros históricamente importantes que, que son lindos por ahí de leerlos para entender alguna de esas cosas que nosotros no nos perdemos por ahí en ese periodo de tiempo. Por su parte, ¿no es cierto?, el judaísmo posterior sintió la necesidad de reinterpretar generación tras generación toda la historia de Israel en línea literaria y popular, pero también apocalíptica y teológica. Se entienden así las primeras historias cristianas, incluidas los evangelios, que releen la vida de Jesús como actualización de la historia bíblica. Entonces, ahí vimos esos cuatro bloques de los libros históricos y encuadrarlos por ahí en una
calificación, ¿no es cierto? Para, para tener así una mirada en dónde comprenderlo, ¿no es cierto? Tenemos los primeros libros eh, que habíamos puesto en este bloque, ¿no? Que eran de los profetas anteriores, luego los de la restauración, que ya son cuando el pueblo vuelve después del exilio, los que son en forma de novela, que en nuestro canon tenemos Esther y Ruth, y en la Biblia de los 70 que están fuera de nuestro canon, tenemos a Tobías y Judith, que también son libros interesantes para leerlos desde esa mirada, ¿no es cierto?, de, de poesía de esa época, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estos tres bloques más este último donde ubicamos la historia de la revuelta de los macabeos, ¿no es cierto? Que es una historia muy interesante de ese momento histórico en el que nosotros por ahí eh, dejamos, después de la época de la vuelta del pueblo, de la reconstrucción de Jerusalén, del templo, y nos perdemos ese, ese periodo. Entonces, está muy interesante siempre tener en cuenta estos libros como para seguir ahí eh, el hilo de la historia en este periodo, ¿no? Y bueno, eh, quería terminar por ahí esta introducción, ¿no es cierto? Con dos frases eh, que dicen, la primera, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, que figura escrita en el libro de Jorge Santayana, La vida de la razón, y se le atribuye también a muchas otras personas durante la historia, incluso se le atribuye a Napoleón en su momento, pero es una frase que también a nosotros nos puede servir mucho como iglesia, ¿no es cierto? Quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Nosotros por ahí también, por eso, como le decía la clase pasada, es importante el estudio de estos libros para ver por ahí en qué se equivocó en su momento el pueblo de Israel para no volver a caer en las mismas circunstancias que cayeron ellos, ¿no es cierto? Nosotros eh, a veces, si sacaríamos esos libros o le diéramos solo importancia al Nuevo Testamento, también nos estaríamos olvidando de eso, ¿no es cierto? De todo eso que pasó el pueblo en su momento, de todo lo que se equivocó, ¿no es cierto? El pueblo en su momento. Entonces, también es importante por ahí estudiar esto y saber de esto para no volver a repetir por ahí esas mismas equivocaciones. Y igualmente les decía que estos libros no son meramente históricos, ¿no es cierto?, sino que tienen un trasfondo o una aplicación más teológica que histórica, pero también es muy importante, ¿no es cierto?, eh, saber su aspecto histórico y entender ese aspecto histórico y estudiar ese aspecto histórico para no volver a repetirlo, ¿no es cierto? Y otra frase que me gusta mucho, que es una frase de John Barton, que es un teólogo inglés, y nos dice, el conocimiento histórico y la visión crítica de la Biblia no deben hacer tambalear las creencias, sino que deben fortalecerlas. Entonces, ese conocimiento histórico que vamos a ver en estos libros, esto, incluso ese conocimiento teológico de esa época que yo les decía que tenemos que tener cuidado de por ahí no criticar algunas situaciones, ya que era otra época de la civilización humana en sí, ¿no es cierto? Tenemos que tratar, ¿no es cierto?, de tener esa apertura a entender
esa historia y esa teología desde el punto de vista de las personas que vivían en esa época. Y entonces, gracias a ese conocimiento histórico, como dice Barton, eh, de, y esa visión de la Biblia no deben hacer que nosotros digamos, ah, pero en su momento pasó esto. eh, será que Dios es el buen Dios que nosotros creemos que es? O Dios no es tan bueno así como nosotros creemos? Porque en ese momento castigaba al pueblo y tuvieron que pasar tantas cosas. Por ahí les explicaba un poco la clase pasada también de ver a ese Dios que nosotros decimos siempre que el Dios que es amor, ¿no es cierto? También es un Dios justo, ¿no es cierto? Entonces, esas, ese conocimiento histórico y esa visión que vamos a tener de estos libros eh, no deben hacer que nuestras creencias mengüen, sino que se fortalezcan, ¿no es cierto? Que gracias a eso y ver eso, como les decía con la frase de Jorge Santayana, eh, es es una forma de fortalecer nuestra fe también y tratar de no repetir lo que en su momento había pasado el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces, eh, que quede por ahí, que me gustaría que quede claro que estos libros por ahí no van a ser meros relatos históricos, sino también son muy teológicos, por ahí, por eso les decía que hay eh, mucha parte de la historia que no está en estos libros, mucha parte de la historia del pueblo de Israel y de lo que pasaron, pero también tenemos que verlo desde lo que los escritores, ¿no es cierto?, querían demostrar, siempre teniéndole a Dios como centro de la historia, como el Dios que estaba ahí, que cuando el pueblo se arrepentía, Dios estaba, Dios le daba una oportunidad más y otra oportunidad y otra oportunidad. Y ahí, creo yo, es una forma de fortalecer esa creencia y de saber que ese Dios que le dio tantas oportunidades al pueblo, que le siguió dando durante miles de años, ¿no es cierto? Que es solo el periodo que vamos a ver nosotros, tiene 1000 años, ¿no es cierto? Que en ese periodo ese Dios le dio tantas oportunidades al pueblo, porque sinceramente si por ahí Dios pensaría como nosotros, quizás el pueblo no hubiese existido más, ¿no es cierto? Y a decir, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, ya no tengo más paciencia con ustedes, los destruyo a todos. Entonces creo que estas historias que a veces nos llevan a pensar que es un Dios malo por ahí, y como a veces lo creíamos, yo de chiquito, cuando escuchabas estas historias, a veces me asustaba, decía, no, pará, acá yo no eh, tengo este Dios que está ahí esperando a que yo me equivoque con una vara para castigarme, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esta forma de ver por ahí la historia del pueblo y de todas las oportunidades que Dios le dio y que siempre siguió estando con ellos a pesar de todas las maldades y transgresiones que cometieron, Dios estuvo ahí. Entonces, saber que eso fortalece esa creencia de saber que Dios es amor, pero a veces, como es un Dios justo, también tuvo que eh, aplicar esos castigos, ¿no es cierto? Entonces, ya me fui un poquito por las ramas, pero siguiendo por ahí con la clase, voy a dejar de compartir esta diapositiva y ya vamos a meternos por ahí en, en el primer libro, ¿no es cierto? Eh, disculpen un ratito. En el primer libro que tenemos, que es el libro de Josué, y quisiera iniciar antes de por ahí, iniciar con la presentación de- del libro de Josué, perdón.
empezar con un pasaje que creo que es el pasaje por ahí eh, que conocemos por excelencia de este libro, ¿no es cierto? Incluso yo siempre, y lo dije en algún momento cuando tuvimos un encuentro de alumnos del seminario, eh, tuvimos, tuve que preparar un devocional para un día del encuentro y lo dije en ese momento y lo sigo sosteniendo hasta ahora. Fue uno de los versículos por ahí de la Biblia que me ayudó con ese proceso, ¿no es cierto?, de estudios, ya que, ya que es un pasaje muy motivador en un sentido, ¿no es cierto? Entonces quisiera compartirlo con ustedes y es Josué capítulo 1 del verso 1 al 9. Si tienen su Biblia a mano y quieren seguir la lectura, dice, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. Imagínense esa situación. Yo siempre me imagino, y cuando analicé profundamente este verso, me imagino todo el pueblo haber salido de Egipto, haber estado 40 años vagando por el desierto y pasando por un montón de situaciones. Y creo yo que todo el pueblo pensaba, bueno, nosotros llegamos a la tierra prometida y Moisés eh, nos va a guiarnos, porque Moisés es nuestro líder y ya lo demostró y hablaba con Dios y Dios le dio la ley. eh, Vamos a seguirle a este hombre porque este hombre es el que nos salvó y que nos trajo hasta acá, ¿no es cierto? Incluso yo creo que Josué, siendo uno de los que estaba más cerca de Moisés y que se puede decir que era uno de los que estaba ahí, eh, eh, como segundo al mando, más o menos, de Moisés, ¿no? Habrá pensado, no, yo acá tenemos asegurado la victoria porque vamos con Moisés, así como salimos de Egipto, Dios va a estar con Moisés porque Moisés es nuestro líder, ¿no? Y entonces llegan ahí y de pronto se muere Moisés, ¿no? Y habrán dicho, ¿y ahora qué hacemos? Nuestro líder, los últimos eh, años, desde que salimos de Egipto, fue Moisés y ahora, y me imagino peor lo que habrá pensado Josué cuando eh, le dicen, Josué, vos vas a ser el líder del pueblo y vos vas a ser el que tenga que entrar y conquistar la, la tierra, ¿no es cierto? Y ahí sigue diciendo, de ahora en adelante, tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darle a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo. Como antes estuve con Moisés, no te dejaré ni te desampararé. Vemos esas poderosas palabras, ¿no?, de Dios ahí que le dice a Josué, ¿no es cierto? Eh, Moisés murió, pero vos vas a guiar al pueblo, vos vas a pasar el Jordán, y cada lugar donde vos pises, ese lugar yo te voy a entregar a vos. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Voy a estar con vos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia a la tierra que juré a sus padres que les daría. Vieron ahí como habíamos hablado, se empieza a cumplir esa promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿no es cierto?, de que su pueblo tendría esa tierra, ¿no? Entonces acá dice, la tierra que juré a sus padres que les daría, vos vas a repartir. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés.
Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Pro- procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, vuelve a decir Dios, ¿no es cierto? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Wow, digo yo siempre cuando leo este pasaje, ¿no? No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Solo te pido una cosa: esfuérzate y sé valiente y no te apartes de mi ley. Entonces, vemos este pasaje que en lo personal, ¿no es cierto? A mí me sirvió mucho y me sigue sirviendo mucho porque creo que lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana, a nuestra vida secular también, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque el esforzarnos y ser valiente para cumplir con los retos que por ahí tenemos a veces en nuestra vida también nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a salir adelante, a seguir adelante, a, a por ahí vencer nuestros límites y alcanzar nuestros objetivos, ¿no es cierto? Entonces, es un pasaje que a mí me inspiró mucho en su momento, ¿no? Para llevar adelante el seminario, como les decía, para seguir cuando a veces sentía que decía, ah, no, ¿sabes qué? Eh, ya no quiero seguir más estudiando, cuando las fuerzas por ahí bajaban y decía, la pucha, yo estoy acá, lo único que tengo que hacer es aprender y estudiar y fíjense en la encrucijada que por ahí estuvo Josué en el inicio, ¿no es cierto?, de, de su actividad como líder o su ministerio como líder del pueblo, ¿no es cierto? De saber que el líder que los había conducido hasta ahí, que era el que lo había puesto a él ahí al frente, que lo había mentorado, por así decirlo, ¿no es cierto? No estaba más. Y la parte más difícil por ahí que les quedaba por delante, que era la conquista de la tierra, para esa parte tan complicada, no iba a estar su líder y el que se tenía que hacer cargo era él, ¿no es cierto? Entonces, a veces queda como que nuestra obligación queda tan chiquita delante de la obligación que tenía o del arduo trabajo que tenía por delante Josué, ¿no es cierto?, de conquistar la tierra, que no era una tarea fácil, como, como vemos cuando leemos el libro de Josué, que pasaron por muchas, ¿no es cierto?, circunstancias adversas por ahí, pero que como Dios le pidió ahí en el principio, ¿no?, en el primer verso o en los primeros versos de este hermoso libro de Josué, le pidió que se esfuerce y sea valiente y Josué lo hizo, le hizo caso a Dios y Dios entonces les ayudó a conquistar la tierra que les había prometido en su momento, ¿no? Entonces, para iniciar con, con esta, con este libro, para analizarlo más profundamente, vamos a ver el título y por qué tiene este título y su protagonista, ¿no es cierto? El libro de Josué recibe su nombre del gran general Josué, no porque él sea considerado el autor de todo el libro, sino porque figura como personaje principal. Acá tenemos fácil por allí encontrarnos, ¿cierto?, el porqué del título, porque el título va relacionado por ahí con Josué, que es el personaje, la cabeza visible por ahí de- del pueblo de la conquista, ¿no es cierto? Entonces, todo.
este libro gira en torno a este general eh, que, que es el que lleva al pueblo, ¿no es cierto?, que guía al pueblo a conquistar la tierra prometida. Su nombre significa Jehová es salvación o Jehová salva y su forma griega es Jesús. Por ahí es esa, vemos esa similitud, ¿no es cierto?, entre Josué, ¿no es cierto?, de conquistador de la tierra prometida, de llevar al pueblo a la tierra prometida, ¿no es cierto? Y podemos hacer esa analogía, ¿no es cierto?, con Jesús también, ¿no es cierto? Incluso su nombre tiene el mismo significado y, y significan lo mismo, por así decirlo, ¿no es cierto?, que es Jehová es salvación. Era un hombre de gran fe y firme carácter y valiente. Por ahí creo yo que esta afirmación de un hombre de gran fe, de firme carácter y valiente, se complementa a lo que habíamos leído en este pasaje, ¿no? En estos primeros versos, en estos primeros 9 versos del libro, ¿no? Yo creo que Josué se tomó en serio eso que Dios le había dicho, le dijo, mira, esforzate y sé valiente, sé firme de carácter y sobre todo Josué complementó eso, ¿no es cierto?, con esa gran fe que tenía. Él sabía que Dios iba a estar con él, él sabía que Dios no le iba a dejar, él sabía que Dios lo iba a acompañar, ¿no es cierto?, en la victoria y en la toma de posesión del pueblo sobre sobre estas tierras, ¿no es cierto? Y lo hizo así, ¿no es cierto? Entonces, durante este libro vemos muchos relatos donde vemos esa valentía y ese carácter de Josué que a veces también tuvo que poner mano dura por ahí, ¿no? Con el pueblo y tuvo que tomar decisiones que por ahí a nosotros se nos haría difícil tomar, ¿no es cierto? Con su propio pueblo, ¿no es cierto? Y Josué tomó esas decisiones y se demostró así su carácter firme, ¿no es cierto? Eh, pero sobre todo, la característica principal de Josué era esa, ¿no es cierto? De ser un hombre de gran fe, ¿no es cierto? Y esa valentía que lo llevó a la conquista del pueblo, ¿no? Su suprema cualidad consistió en ser un varón en el cual hay espíritu. Y para ello vamos a leer en Números, el capítulo 27, el verso 18 de Números. Si por ahí hay alguien que lo quiera, tiene su Biblia a mano y lo quiere leer, puede hacerlo. Números 27, 18. Lo leo. Sí, por favor. En la Valera lo voy a leer, hermano. Bueno, Dice, y Jehová dijo a Moisés, tomad a Josué, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Dámelo tú. amén. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, hasta ahí. Muchas gracias, hermano. Ahí vemos entonces que era un varón de espíritu, ¿no es cierto? Como dice la palabra, es un hombre con espíritu, dice en mi versión, ¿no es cierto?, de la Biblia. Pon tu mano sobre él porque es un hombre como espíritu, con espíritu. Vemos esa cualidad de, de Josué, ¿no es cierto?, de ser una persona con espíritu, ¿no? El autor y la fecha de este libro. La tradición judía asigna a Josué la paternidad literaria de la mayor parte del libro. Decimos la mayor parte del libro porque consideramos que la parte final por ahí, se considera que la parte final del libro
no la pudo haber escrito él porque incluso narra los acontecimientos de su muerte, ¿no es cierto? Entonces era, era difícil por ahí que lo escriba él, ¿no es cierto? Entonces, pero la mayor parte o una gran parte de, de- del libro, la tradición judía la asigna a Josué como el autor del libro, ¿no? Pero en su forma actual, el libro no puede haber sido escrito totalmente por Josué, ya que registra, como les había dicho recién, su muerte y otros acontecimientos que no se realizaron hasta después de su muerte, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, podemos saber que si una parte del libro hubiese sido escrita por Josué, su totalidad no pudo haber sido escrita por él porque, como les dije, hay hechos que, que figuran ahí como su muerte o, o incluso algunos hechos posteriores a su muerte que era imposible que Josué los podía o los pudo haber escrito. Entonces es posible que Josué escribiera ciertos relatos de ese libro, ¿no es cierto? Eh, pero no la totalidad. Fondo histórico. El tema central del libro era la conquista de la tierra de Canaán. Vamos a ver que es un libro que gira casi completamente en torno a eso, en torno a la conquista, en torno a primero ese paso del Jordán, ¿no es cierto? De, de llegar a la tierra prometida, pero ahí encontrarse que esa tierra prometida estaba ocupada por los pueblos, ¿no es cierto? Que vivían que vivían ahí y que tenían que conquistarla, que por ahí quizás el pueblo, me imagino, se habrá imaginado decir, llegamos a la tierra y bueno, nos establecemos y hacemos nuestras ciudades y fundamos nuestra nación. Y cuando llegaron incluso cuando Moisés manda a los espías y estos vuelven y todos decía, no, no, la verdad que es una tierra muy buena donde fluye la leche y la miel, ¿no es cierto? Pero ahí hay un montón de pueblos que será imposible, ¿no? Conquistarla, pero Josué era uno de los dos que en ese momento dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros si Dios está con nosotros, nosotros podemos conquistar esta tierra y si Dios no nos la va a dar, nos, o Dios dijo que nos la iba a dar, nos la va a dar, ¿no es cierto? Entonces, vemos que toda esta narrativa que vamos a ir viendo durante este libro, va a estar va a girar en torno a esto, a a la conquista de la tierra, a las batallas con esos pueblos que estaban en Canaán, ¿no es cierto? Incluso a la batalla misma con la religión de esos pueblos, ¿no es cierto? Con la idolatría de esos pueblos. Entonces, el tema central del libro eh, es la conquista, ¿no es cierto? La conquista de esta tierra que Dios le había prometido ya hacía muchísimos años antes a- al pueblo o a Abraham que su descendencia iba a poseer esta tierra, ¿no? Y acá vemos un poco eso que les decía. Una cosa de las que nos va a aparecer acá es esto sobre la religión de los cananeos. Los cananeos eran politeístas. Politeístas, muchos dioses. Vamos a ver que había algunos dioses que eran por ahí los más importantes, pero tenían gran variedad de dioses. Entonces, ese fue, como le dije, uno
inconvenientes que se encontró el pueblo cuando llegó a conquistar esas tierras, ¿no es cierto? Tenían todos esos dioses y esos dioses justamente empezaron a crear esa influencia en el pueblo que venía incluso de muchísimos años en una tierra donde la religión era una religión politeísta, ¿no es cierto? Que era Egipto, y vuelven a meterse por ahí en otra tierra donde también ven esta cantidad de dioses, ¿no es cierto? Que era por ahí la batalla que tenía durante gran parte de lo que vamos a ir viendo de estos libros históricos, que era una de las mayores batallas del pueblo o los líderes del pueblo, que era con que el pueblo siempre trataba de desviarse de su camino e ir a buscar esos dioses, ¿no es cierto? Eh, que ya estaban en esas tierras cuando ellos llegaron. Le rendían culto, los cananeos le rendían culto a él, creador y principal deidad, que se llamaba también el Padre Toro, y a Acera, Estarte o Estarte, su esposa. Eran los dioses por ahí, los principales dioses que ellos tenían. Por eso les digo, había varios dioses, pero estaban estos dioses principales, que era el padre Toro y Acera o Astarte, que eran las principales deidades, ¿no es cierto?, a las que adoraba el pueblo cananeo. Entre sus muchos hijos, entre los hijos de él o el padre Toro y Acera, uno de sus dioses, que por ahí es el que nosotros enseguida nos viene a la mente cuando hablamos de los dioses falsos, ¿no es cierto?, de los que había en el Antiguo Testamento, y escuchamos en muchas de las narraciones de estos libros históricos, ¿no es cierto? Uno de sus muchos hijos era Baal, señor, era el más importante. Se decía que reinaba en la tierra y en el cielo. Era el dios de las tormentas y las lluvias, y les daba fertilidad a la tierra y vida a la vegetación. Entonces, por eso vemos esa importancia de Baal para los cananeos, porque ellos creían que era el dios que hacía llover, que gracias a esas lluvias, ¿no?, que, que tenían, eh, producía la tierra y tenían su alimento. Entonces era ese Dios de la fertilidad, ¿no es cierto? Y que le daba vida por ahí a la vegetación, como vemos ahí. Entonces, por eso era la importancia que tenía Baal para estos pueblos. Cada pueblo tenía su Baal, y los altares se construían por lo general sobre los lugares altos. Entonces, cada pueblo, cada una de estas naciones que había ahí en Canaán tenía su Baal, ¿no es cierto? Tenía a, a su deidad ahí, a la que le adoraba, que era el, el Señor, ¿no es cierto? Que les proveía las lluvias, y gracias a eso la tierra era fértil, ¿no es cierto? Entonces, por eso vemos la importancia que tenía para ellos el dios Baal. El problema del aniquilamiento de los cananeos. Y acá vamos a ver por ahí algo eh, que al leer estas historias, ¿no es cierto? Eh, esta parte de la Biblia, eh, a veces leemos y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué había que aniquilar a los cananeos? No se le podía tomar como esclavos, no se les podía eh, correr a otro rinconcito de la tierra, ¿no? Y, y uno de los principales eh, era esto, de que Jehová mandó que se destruyera completamente a los cananeos, era por esto que les venía diciendo.
por estos dioses falsos, por la idolatría, que después vemos que terminó afectando en muchos casos al pueblo. Por ahí si tienen a mano y me quisieran ayudar con las lecturas, quisiera que alguien esté leyendo número 33 del 51 al 56 y Deuteronomio 7 del 1 al 5. Cuando lo tengan, pueden leerlo. Por ahí yo no los veo acá, pero pueden abrir sus micrófonos y leer. Número 33 del 51 al 56. Lo voy a leer. Y gracias, hermano. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echáis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes, todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte. Allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis los moradores del país de delante de vosotros. Sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Amén. Vemos ahí en esa lectura, ¿no? Que Dios le mandaba a hacer eso con ese propósito, ¿no? De destruir esa religión que tenían los cananeos, ¿no es cierto? Si incluso dice, si ustedes no echaran de su presencia a los habitantes del país, va a suceder que ustedes, los que ustedes dejen, les serán aguijones en los ojos y espinas en los costados, y los afligirán en la tierra donde ustedes habiten. Además, yo los trataré a ustedes como pensaba tratarlos a ellos. Ahí vemos que el problema ese del aniquilamiento de los cananeos era eso, ¿no es cierto? De sacar de raíz por ahí esa religión politeísta, de adorar a dioses falsos, ¿no es cierto? Si, si hay alguien que tiene Deuteronomios 7 del 1 al 5 y lo quiere leer. Permiso, lo tengo. Sí, Tatiana. 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jubeseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí, ahí era, Tatiana, de Deuteronomio 7 del 1 al 5 y el verso 16 del capítulo 7. Yo interpreté que era el 7, Sí, sí. 7 del 1 al 5. del 1 al 5. Sí. Bueno, dice el versículo 2 entonces, el capítulo 2. Y Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios las hayas entregado delante de ti y las hayas derrotado
las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y el capítulo 16 dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén. Muchas gracias, Tatiana. Ahí vemos por qué surgía esto, ¿no es cierto? Incluso el verso 16 de Deuteronomio 7 dice, tú acabarás con todos los pueblos que el Señor tu Dios te entrega, no los perdones, ni sirvas a sus dioses, porque serán para ti un tropiezo. Y dice ahí, no los dejes porque se van a venir, se van a mezclar, no que no se casen tus hijos con las hijas de ellas, ni las hijas de ellas perdón, tus hijas con sus hijos y sus hijas con tus hijos, que no se casen, ¿no es cierto? Porque van a terminar corrompiendo a tu hijo, ¿no es cierto? Y vemos que eso era eh, por ahí la importancia el porqué de de esa orden de Dios, ¿no es cierto? De terminar con esos pueblos que adoraban a dioses falsos, ¿no es cierto? Para que esos pueblos no terminen influenciando, ¿no es cierto?, en la creencia del pueblo y que los lleven a apartarse de Dios, que como vamos a ver más adelante, termina ocurriendo, ¿no es cierto? Fue el castigo divino sobre los cananeos. Ahí vemos que incluso una parte nos dice, ¿no? Que eso era lo que Dios tenía ya pensado hacer sobre estos pueblos, porque decía, lo que yo ya tenía pensado hacer con ellos, si ustedes no lo hacen, yo voy a hacerlo con ustedes. Por eso dice, el castigo ya era un castigo que Dios tenía pre, prediseñado, ¿no es cierto?, sobre los cananeos, que era destruirlos, ¿no? Para proteger al pueblo de la religión depravada es el otro punto, ¿no es cierto? Que como les decía, para que no se junten, para que el pueblo no se desvíe, para que el pueblo no empiece a adorar a Baal o a los otros dioses, como vimos, ¿no es cierto? Esas eran una de las cosas eh, que Dios quería, ¿no es cierto? Por eso quería destruir a los cananeos. Grabar en la mente del pueblo las consecuencias de la impureza. Y ese es el tercer punto, ¿no es cierto? Que, que, que el pueblo se dé cuenta que si iban a tomar ese camino que habían tomado los cananeos, ¿no es cierto? De adorar a dioses falsos, de adorar estatuas, de tener esos altares a Baal, a Astarte, al dios toro, a los diferentes dioses que ellos tenían, si el pueblo eh, iba a cometer esos mismos pecados, ¿no es cierto? O se iba a desviar por ese mismo camino que se habían desviado en su momento los cananeos, a ellos le iba a pasar lo mismo. Entonces quería demostrarle al pueblo que no lo hagan para que se le grabe en la mente, ¿no es cierto?, esas consecuencias. Dios ya había definido que iba a castigar a los cananeos por ser una religión depravada, ¿no es cierto? Y quería demostrarle al pueblo que si ellos seguían estas costumbres de los cananeos, a ellos les iba a tocar esas mismas consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, era el porqué, ¿no es cierto?,
aniquilación de los cananeos que nosotros a veces decimos nuevamente y lo llevamos a ese punto de decir, pero ¿por qué Dios los destruye? ¿No es cierto? Incluso vemos también reflejado en otra historia de la Biblia, ¿no es cierto? Cuando incluso Dios termina aniquilando a casi todas las personas porque se habían alejado de Él, ¿no es cierto? Salvando a Noé y su familia. O vemos en Sodoma y Gomorra este castigo de Dios sobre estas ciudades, ¿no es cierto? Entonces, esto acá era un castigo que Dios ya tenía definido sobre los cananeos porque eran un pueblo que se había apartado y se había alejado y se había eh, metido muy fuerte en esto de adorar a los dioses falsos, ¿no es cierto? Entonces, y como demostrarle también a su pueblo que deberían mantenerse cerca de Dios y no alejarse para que no sufran las mismas consecuencias, ¿no? Los propósitos del libro. Relatar la conquista de Canaán, como vimos un poquito al principio hoy, y el establecimiento de las tribus en ella. Eh, la mayor parte del libro, ¿no? Gira alrededor de esto, al, al establecimiento, a la conquista primero, ¿no es cierto? Vemos muchas historias como la historia de la caída de los muros de Jericó, ¿no es cierto? Y otras batallas más que fueron ocurriendo durante esa época y después que ya conquistan todo, vemos la repartición de cada uno de los territorios a cada una de las tribus, ¿no es cierto?, de Israel. Entonces los propósitos principales eran esos, el de relatar la conquista y después el establecimiento de cada una de las tribus en el lugar donde se les había asignado, ¿no es cierto? La segunda o el segundo propósito del libro es demostrar la fidelidad de Dios en cumplir las promesas dadas a los patriarcas sobre poseer la tierra prometida. Como les había dicho en la clase anterior también, habíamos visto esa promesa que Dios le había dado al pueblo en su momento, ¿no es cierto? Eh, Al pueblo no, sino, como dice acá, a los patriarcas o a Abraham en su momento, de decir, eh, tu descendencia va a ser una gran nación y yo te voy a dar por heredad esa tierra, ¿no es cierto? Y, y allí van a habitar. Entonces muestra este libro ese cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho hace muchísimos años atrás, eh, que demuestra que aunque a veces Dios espera un tiempo, ¿no? Y en ese caso fueron muchísimos años, Dios cumple sus promesas. Yo creo que también es un aliento para nosotros, ¿no es cierto? Que a veces cuando le pedimos algo a Dios o queremos algo de Dios, decimos, pero Dios hace tanto tiempo que yo le pedí algo y no me está cumpliendo, y está pasando el tiempo y no me lo cumple. Si, si sería así en ese momento, no me imagino lo que habrá pensado, ¿no es cierto? Los descendientes de Abraham le habrán dicho, no, Dios se olvidó de nosotros y nunca más nos va a dar eso, porque ya pasaron miles de años y nosotros seguimos acá, sin tierra, sin nación, sin nada, vagando por este mundo, sin tener un lugarcito para nosotros, ¿no es cierto? Y yo digo que aunque pasaron muchísimos años, Dios estaba preparando al pueblo para ese momento exacto donde ellos ya podían establecerse como una nación, ¿no es cierto? Donde ya eran un pueblo más grande, donde ya habían constituido algunas cosas que necesitaban, ¿no es cierto?, para convertirse en ocupantes de esa tierra. Entonces, yo creo que a veces, así como le pasó al pueblo, ¿no es cierto?, nos termina pasando a nosotros en nuestra vida. Nosotros, Dios nos va forjando, nos va ayudando, nos va moldeando, ¿no es cierto?, para cumplir su promesa en algún momento de nuestra vida. Y lo digo por ahí por experiencia propia, ¿no es cierto? Que
que a veces nosotros decimos, sí, pero Señor, tanto tiempo te tomás para darme lo que yo en algún momento te pedí, ¿no? Y no me lo estás dando, te olvidaste de mí y a veces Dios te está haciendo caminar a veces por el desierto para prepararte, ¿no es cierto?, para ese momento de entregarte tu tierra prometida, ¿no? Mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre los depravados cananeos. Y acá volvemos un poco a lo que les había hablado eh, la clase anterior sobre el Dios que es amor y el Dios que es justo, ¿no? Mostrar esa santidad de Dios eh, y su justicia, ¿no es cierto? Eh, por medio de ese juicio a los cananeos, ¿no es cierto? Donde Dios eh, dijo al pueblo, estos cananeos se alejaron, no están con Dios, se hicieron sus propios dioses, hicieron sus altares, tienen sus lugares altos para adorar a estos dioses, ¿no es cierto? Entonces yo los voy a destruir o se los voy a entregar a ustedes para que ustedes los destruyan, porque los enjuicié, ¿no es cierto? Hice un juicio sobre ellos, vi que, que se habían apartado, ¿no es cierto? Entonces vamos a destruirlos. Entonces acá se ve esa justicia de Dios, esa santidad de Dios y, y ver que así como le decía que Dios es amor, también es un Dios justo, ¿no es cierto? Grandes temas de la conquista de la tierra prometida. Josué 1, como vimos hace un ratito, Josué, que significa el Señor es salvación, igual que el nombre de Jesús, ¿no? Es el héroe del libro que lleva su nombre. Su historia debe tomarse también desde un sentido teológico que un sentido sumamente o puramente histórico. Tenemos que tomar esa historia de Josué, ¿no es cierto? Más allá de por ahí lo que les recalqué en la clase anterior y esta clase nuevamente, que debemos tomar esa historia de Josué, ¿no es cierto? En un sentido histórico, como relato histórico, pero también en un sentido teológico, de ver ese personaje como, como la herramienta, ¿no es cierto?, también de Dios para cumplir su promesa, ¿no es cierto?, de Dios para impartir justicia sobre el pueblo cananeo, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos que tener a José, sí, como personaje, como general, como héroe de este libro que lleva su nombre, pero también en ese sentido teológico de ser una herramienta, como a veces nosotros mismos decimos, eh, y a veces incluso lo decimos muy así de la boca para afuera, ¿no? Y después a veces no lo llevamos tan a la práctica, de decir, ¿sabes qué, Señor? Tomame una herramienta, como una herramienta en tus manos. Y cuando Dios dice, yo necesito de vos como herramienta para hacer tal cosa, nosotros decimos, ah, pero esa cosa yo no quiero hacer. Entonces vemos a este Josué que también yo creo que en ese momento estaba, como vimos al principio de la clase de hoy, en en esa disyuntiva de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy preparado para esto. Era Moisés el que iba a conquistar la tierra, no yo. Y ahora vos querés que yo sea esa herramienta. Entonces, este libro y todos los libros que vamos a ir viendo más adelante tienen un sentido histórico, pero también un sentido profundo teológico. Sucede a Moisés, como vimos, era el sucesor de Moisés, legislador, y ejerce el liderazgo militar dirigiendo la guerra santa de conquista de la tierra prometida. Sucede a Moisés y se torna el líder y el estratega, ¿no es cierto? El primer
podríamos decir, el primer gran general del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Después podemos ver historias más adelante, sobre las grandes conquistas de Saúl o las grandes conquistas de David incluso de los generales de David que vemos y de otros reyes, pero el primer por ahí gran líder, después de tener este líder eh, más espiritual por ahí que fue Moisés, que también fue un líder eh, por ahí de un líder militar, ¿no? Pero no tan evidente, ¿no es cierto? Como el caso de Josué, que sí era un general que lideró al pueblo a, a las batallas de esta guerra santa, ¿no es cierto? Que llevó al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Jesús, que toma su nombre, dirigirá una campaña distinta de reino. Entonces, vamos a ver que podemos comparar esto, ¿no es cierto?, de Josué y Jesús, que significan lo mismo, por ahí como el nombre los dice, el Señor es salvación. Vemos que Josué dirigió esa campaña como guerrero, como jefe del ejército, como un gran estratega y conquistador, y vemos después por así decirlo, eh, 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 su opuesto a Jesús, que dirige una campaña muy distinta eh, desde evitar, ¿no es cierto?, esa confrontación, eh, esa guerra que por ahí, incluso los judíos cuando esperaban al Mesías, ¿no es cierto?, pensaban que iba a venir un nuevo Josué, ¿no es cierto?, que los lidere para derrotar a los romanos en la guerra. Y vemos que cuando llega el Mesías es totalmente algo distinto, que termina dirigiendo, ¿no es cierto?, esa batalla desde el lado espiritual, no desde el lado físico, ¿no es cierto? Entonces, eh, vemos como que son dos polos opuestos que en algún momento también los podemos comparar el uno al otro, que los dos vinieron para llevarnos a nosotros, Josué en su momento, para conquistar la tierra, para llevar al pueblo a su tierra, y bueno, viene Jesús después para liderarnos a nosotros, para que nosotros lleguemos a la tierra prometida, al nuevo reino, ¿no es cierto? Pero desde una forma de guerra, si se puede decir, muy distinta, ¿no? Entonces, creo que vamos a dejar ahí con este primer gran tema que, que nos muestra Josué, ¿no es cierto? Que es el mismísimo Josué, ¿no es cierto? Que vemos que era el- la persona que lideró al pueblo después de que falleció, de que muere Moisés, ¿no es cierto? Josué toma ese liderazgo, toma la posta, por así decirlo, de entrar a la tierra prometida, de cumplir lo que Dios le había pedido, que era destruir estos pueblos, no porque se le ocurrió, sino por lo que esos pueblos habían hecho, ¿no es cierto? Por cómo se habían desviado estos pueblos, cómo habían empezado a adorar a otros dioses, ¿no? Entonces, como Dios toma a Josué y lo hace por ahí juez o verdugo, por así decirlo, ¿no es cierto?, de estos pueblos. Entonces, este primer punto que vemos sobre el libro de Josué, vamos a ver otros también muy importantes, es el mismísimo Josué. Entonces,
por acá vamos a dejar la clase hoy. Si hay alguna pregunta que la quieran hacer, mientras que no sea alguna pregunta mandada ahí por el pastor Abraham, pueden hacerla. O si tienen alguna aclaración o algún eh, comentario al respecto, pueden hacerlo en este momento. Tenemos unos minutitos aún. Yo, profesor, permiso. Yo nada más quería comentar que me llamó mucho la atención la comparación de Josué con Jesús. No, no tenía eso en mi mente y ahorita que lo vi, o sea, ahorita que lo escuché, digo, qué hermoso cuando uno está aprendiendo, que pueda uno comprender lo que a veces uno lee y a veces no entiende específicamente lo que es. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención eso. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Lina. Sí, era por ahí un poco lo que les decía, ¿no? La clase anterior, que por eso por ahí debemos estudiar también. Nosotros a veces decimos o le damos muchísima más importancia al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. Ah, bueno, está ahí en nuestras Biblias, pero no le damos la importancia y por ahí les decía, a veces muchas de estas cosas que vemos en el Nuevo Testamento eh, eh, ratifican o se fortalecen en base a lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿no? Y esta historia de Josué y esta comparación con Jesús, ¿no es cierto? Es una de ellas, ¿no? ¿Alguien más? ¿O algo Gracias. más? No, muchas gracias a usted. Bueno, de mi parte no, muy linda la clase. Eh, Hay muchísimo, obvio que si estamos abiertos a aprender, eso es infinito y más sobre la Biblia, que hay tanto para aprender todavía, ¿no? Para estudiar y aplicar. Sí, tal cual. Y por ahí nosotros, como les decía, vamos a hacer si ponemos a analizarnos realmente, vamos a hacer un pantallazo de lo que son estos libros, porque si vamos profundamente, como les decía, no nos iba a alcanzar el año entero para analizarlos a profundidad, porque hay mucho para aprender desde el lado histórico, pero hay mucho más para aprender por ahí desde el lado teológico, ¿no? Así que eh, la semana que viene vamos a seguir con este libro de, de Josué, ¿no? Y después ya vamos a arrancar más adelante con el libro de Jueces, que por ahí les decía que va a ser su primer trabajo con el libro de Jueces, pero como les dije, vamos a desarrollar un poco el libro de Jueces y cuando terminamos ahí sí vamos a arrancar con ese trabajo que van a tener por delante, ¿no? Así que bueno, acá nos quedamos por hoy. Espero que el Señor los bendiga ricamente en el resto de la semana y bueno, los espero nuevamente el lunes a la misma hora eh, y la verdad que agradezco su presencia porque se torna mucho más linda la clase así cuando se puede interactuar con ustedes y aprendemos juntos. Así que bueno, un abrazo grande y que el Señor los bendiga. Nos vemos el lunes. Muchas gracias igualmente. Bendecido fin de, nos vemos el lunes. Muchas gracias.